Y hoy vamos a hablar de la causa más frecuente de ceguera en el mundo, la retinopatía diabética. Lo más importante es que se puede evitar controlando adecuadamente la diabetes del paciente. Para hablarnos de retinopatía está nuestro doctor Sánchez Martos, como siempre, acompañado, como en otras ocasiones, de otro doctor. Claro que sí, muchísimas gracias, buenos días a todos. Estamos acompañados además hoy de nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor José Fernández Vigoz, director del Centro Internacional de Oftalmología de Madrid. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Pero además de ser el director del centro, es que en este caso, ayer no nos dio tiempo a hablar de las complicaciones crónicas de la diabetes. Eso es, decíamos que íbamos a hablar de una de ellas, la más importante, la retinopatía, como tú bien has dicho, la primera causa de ceguera en las personas en activo, en vida laboral activa, desde los 30 hasta los 60 años. Pero hoy viene el doctor Fernández Vigoz porque además es un médico conocidísimo en todo el mundo, en España y fuera de España, como un oftalmólogo experto en diabetes ocular. Y bueno, aquí tenéis el libro de diabetes ocular en el que los médicos que nos dedicamos a diabetes aprendemos, lógicamente, con todas estas imágenes de la retinopatía diabética. Precisamente por eso le pedí que viniera hoy para estar con nosotros y sobre todo para que nos cuente si realmente es la primera causa y qué podríamos hacer para que no fuera la primera causa de invalidez de ceguera realmente. Realmente es una pena que sea una causa de ceguera, puesto que es prevenible, es tratable, y lo que fue una especie de epidemia en los años 90, hoy en día lo tenemos muy controlado, y un paciente bien tratado no tiene por qué llegar a quedarse ciego por la diabetes. Lo que pasa es que llama muchísimo la atención que, claro, sin saberlo, ¿no?, la ignorancia lo que tiene, que el azúcar en sangre, que al final es como lo que entendemos todos, acabe afectando de tal manera que uno se puede quedar ciego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llega? Eso es un buen camino y la verdad es que hay que explicarlo, porque los pacientes no se lo creen. Cuando le decimos, ¿tiene usted control del azúcar?, parece como que estamos hablando de otra cosa. Profesor, ¿podemos dar una clase? Yo encantado. Porque además sé que además eres un gran profesor, un gran didacta, nos ha traído unas imágenes que además han preparado desde realización para contestar a la pregunta que se hace Begoña, pregunta que es lógico que se hagan todos nuestros espectadores. Si no te importa, pues con nuestra pantalla allí... Al encerado, que nos decían al encerado a darnos la clase, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ver esas imágenes que tenemos preparadas. Bueno, pues como planteaba Begoña, ¿cómo es posible que un exceso de azúcar, una sangre que esté muy azucarada, muy viscosa, muy espesa, porque si todos cogemos el azúcar sabemos que es muy pegajosa, pues nos puede hacer que la sangre provoque una mala circulación? Imaginemos miel, leche condensada, líquidos muy azucarados, menos, ¿no? Fluye muy mal. Eso genera una mala circulación. El ojo necesita muchísimo oxígeno. Es el órgano del organismo que más oxígeno consume, incluso por encima del cerebro. Entonces necesita una gran oxigenación, pero si tenemos una mala circulación no hay una buena oxigenación, por lo tanto el ojo sufre y se produce el daño en la retina, en el fondo del ojo, y pasa lo que pasa en otros sitios: trombosis, edema, infartos. El paciente puede quedarse ciego, y eso es importante que veamos un poco esta secuencia, porque después vamos a ver cómo podemos controlarla. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo un poco para que se comprenda cómo es un poco la sistemática de la circulación sanguínea. Imaginemos un tubo de aluminio, una tubería normal, tiene esta apariencia. Cuando metemos dentro de la circulación sanguínea, y en el caso de una tubería de la circulación normal, sustancias corrosivas, sustancias dañinas, van dañando la pared de las venas y de los capilares. Entonces tenemos, en vez de un tubo normal, tenemos una tubería oxidada que se rompe y por aquí empieza a salir líquido. En la siguiente diapositiva veríamos el ejemplo aproximado de lo que nos sucede en una vena de un ojo. Aquí vemos una vena normal, es una especie de tubo perfectamente acolchado, revestido, blando, elástico. Cuando le estamos haciendo circular sustancias tóxicas, como es un exceso de azúcar, estas células se van muriendo, va desapareciendo todo el acolchado, todo el revestimiento, y nos transformamos en un tubo rígido, duro, áspero. Las células que van por dentro van sufriendo, van dañando, y a partir de ese momento empieza a pasar lo que veíamos antes en la tubería, que se rompe. Siguiente diapositiva. Veremos cómo en una tubería normal se produce una fuga de agua, se rompe la pared de la tubería, sale líquido y sale todo el contenido. En el ojo, en las venas del ojo nos pasa exactamente lo mismo. Se rompe la pared, se perfora y empieza a salir líquido. Con lo cual el fondo del ojo, que tiene que estar completamente limpio, se encharca. Es como si cogemos un cristal y le ponemos agua, le ponemos líquido. ¿Tiene que ver algo con los derrames? Eso lo veremos después. Yo he preguntado, no tiene demasiado que ver, porque a veces asusta ver derrames fuera. Estos derrames son en el interior, en el fondo del ojo. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, nos planteamos esa cuestión. Pero nos tenemos que plantear primero, si no te importa, bueno, una vez llegado así, con ese ojo que estemos ahí, fíjate, tenemos ahí un ojo, desde fuera yo puedo saber si tengo una retinopatía diabética, una alteración, como decía Begoña, una hemorragia, desde fuera yo puedo verlo. Nada de nada.
Este, por ejemplo, no es se un puede ojo, saber. no se puede saber. O sea, que esos derramitos que a veces te ves en el ojo y tal, perdón, no tienen nada que ver con Nada esto. que ver. Se nada puede que ver. saber si realizamos una revisión oftalmológica, ¿no? Que se recomienda anual, ¿no? Esa es la clave de lo que decimos al principio, que puede ser prevenida la ceguera. Un diabético debe revisarse una vez al año. Porque nosotros vemos un paciente diabético, le vemos por fuera del ojo, y lo vemos un ojo normal. No hay ninguna apariencia de patología, de enfermedad. ¿Y qué tenemos que hacer para meternos ahí? Pues lo que hay que hacer es meterse dentro del ojo. Entrar en el fondo del ojo, que es a través de la pupila, dilatando la pupila, que eso es muy importante, a veces por comodidad no se hace, a veces los pacientes dicen es muy incómodo lo de dilatar la pupila, es fundamental, es como abrir una ventana para ver dentro. Entonces nos vamos al interior del ojo, aquí veíamos la pupila y el iris, ahora ya estamos aquí metidos. Esto es el fondo del ojo, esta especie de bóveda grande que Ahora está recubriendo todo ahí. el fondo del ojo. Vemos que han dilatado Exactamente, la pupila, ¿no? la pupila era más pequeña, ahora es más grande, nos va a permitir ver mucho mejor los pequeños detalles, porque al principio empezamos con pequeños detalles en el fondo del ojo. Y esto es como una gran bóveda, como una gran cúpula, y la retina es toda esta telita anaranjada que está cubriendo el fondo del ojo. Aquí estaría el nervio óptico, la mácula y todas las venas y nervios, que lo vemos después, como veríamos nosotros en la exploración oftalmoscópica. En la siguiente diapositiva nosotros vemos como una gran pantalla que es de este color, que incluso estéticamente es muy bonito, por el fondo del ojo yo creo que es muy bonito, Muy bonito. porque tiene un color Eso es amor a la anaranjado. profesión. Sí, es algo, No, pero es un color bonito, uno está un poco fíjate. enamorado de su profesión. Entonces realmente vemos por aquí, por ejemplo, las venas y las arterias, las venas siempre más gruesas, las arterias más finas. Aquí en el centro estaría la famosa mácula, que tantos problemas nos da. No se ve, es una zona donde no hay y donde no se ve nada, pero en la diabetes empezamos a tener hemorragias. Si recordáis, como decíamos antes, la tubería se rompía, empezaba a soltar líquido, empezaban a aparecer hemorragias y lo que tendría que estar limpio ahora está sucio, enturbiado por las hemorragias. Pero además no solamente sale sangre y sale líquido, sino sale acompañado de grasa, que son estas manchas amarillas que vemos aquí en el fondo del ojo. Eso va enturbiando. Si nosotros tuviéramos que ver a través de un cristal limpio y tenemos estos manchones en el centro, pues vamos perdiendo visión. En este momento probablemente el paciente solamente vería un 10%, tendría un 90% de pérdida de Ahí ya visión. el paciente ve borroso Ya con lo empieza de la a ver borroso. grasa. Exactamente, esto le está enturbiando. Pero ¿Y claro, esto? luego ya cuando llega el gran coágulo, la gran hemorragia, el paciente pierde la visión. Ya no vemos la mácula. Aquí ponemos eso para que se vea que estaba aquí la mácula, está tapada por esta sangre. No ve. Se ha quedado ciego. En este momento el paciente está Y no es ciego. recuperable, me refiero, ese coágulo no se puede retirar, no se puede limpiar. Hay cirugía. Es una cirugía que hacemos, que se llama vitrectomía, va bastante bien, pero la clave está en no llegar a estas situaciones, porque tú ya cuando tienes que tocar la mácula, tienes que tocar la retina, el daño ya suele ser importante. ¿Y cómo hacemos para no llegar a esa situación? Pues no, es un no poco... solo la revisión, digo, en el día a día, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Comer mejor? No sé, siempre... Hombre, si eres diabético. ¿Hay algo claro? De todas formas, bueno, tendríamos también preguntas desde la calle y luego podemos terminar precisamente Bueno, pues con luego esto de cómo responde prevenir, esta, ¿te sí. parece? Porque Sí. puede tener que ver con las preguntas. Si no te importa, profesor, pues se nos va el tiempo. Como siempre, respuestas telegráficas, la clase magistral, nos hemos enterado perfectamente. Vamos a ver las preguntas de la calle, si te parece. ¿Cómo? Buenos días, soy Guzmán. ¿Es verdad que la insulina puede llegar a producir ceguera a las personas con diabetes? No, ese es un tema radicalmente falso. O sea, si un paciente tiene que usar insulina es porque tiene una diabetes muy grave. Y la diabetes muy grave es la que le produce la ceguera. Bajo al ningún concepto, exactamente, es al revés. Bajo ningún concepto la insulina Pero la verdad es produce que se ha ceguera. asociado Siempre se ha asociado. en el público, en la población general, porque desde que existe la insulina, existe la ceguera. Cuando no existía insulina porque no daba viven, tiempo, claro. no daba tiempo porque la morían gente antes. moría antes, Morían antes. lógicamente, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Hola, soy José María. ¿Qué relación tiene los problemas de la vista de los diabéticos con los que tienen una hipertensión arterial? Bueno, ahí son dos factores relacionados y cada uno de ellos va agravando al otro. Si un paciente es diabético, tiene riesgo, si es hipertenso, tiene riesgo, pero si es diabético hipertenso, 1 más 1 no son 2, aquí son 3, se potencian el uno al otro. Por lo tanto, riguroso control de la tensión Que arterial. ciertamente es frecuente, ¿no? Es muy frecuente. se Una asocia cosita, no sé, frecuentemente. no tiene mucho que ver con lo de la diabetes, pero como preguntaba la tensión arterial, que no quiere decir tensión ocular, que son dos cosas Eso es. distintas Completamente también, ¿no? distintas. completamente Muy bien aclarado, distintas. claro, por supuesto, es la hipertensión arterial, Arterial. que también afecta a las arterias pequeñitas del ojo. Claro. Por eso decías que no es 1 más 1, sino que ahí serían 3, ¿no? Exactamente. Y la última pregunta desde la calle. ¿Tiene curación los problemas de la vista en una persona con diabetes? Pues eso es lo que te estaban preguntando también antes, pues eso lo habíamos dejado para el final también para poder pasa que como unirlas. estaba el coágulo ahí, Claro, daba ella ya- ganas de limpiarlo. ya- ella lo que quería ya era curarlo, ¿eh? Porque Daba está ganas de clarísimo. limpiarlo. Bien hecho, Pues claro tiene que sí. curación. Sí, vamos a ver. Sobre todo tiene prevención.
O sea, como casi todas las enfermedades cogidas en su momento, un paciente que se revisa una vez al año es un paciente que ya está poniendo mucho de su parte para evitarlo. Realmente podemos considerar que hay tres actores en este tema. Decía que aunque estés aquí sentado, podía salir las dos últimas imágenes que teníamos preparadas para contestar a esta pregunta, ¿no? Que era la de la escalera esta que teníamos al principio. ¿Ves aquí? Claro, un paciente, para no bajar esa escalera, hay tres posibilidades. En primer lugar, el tratamiento de la diabetes tiene que seguir rigurosamente las indicaciones del endocrino. Eso es fundamental. Si es insulina, si son pastillas. Cuando ya está muy avanzado el problema, ya somos los oftalmólogos los que tenemos que actuar. Y normalmente lo hacemos con rayos láser. Pero ¿qué está en la mano del paciente para evitar que haya esa progresión? Bajar esa escalera que podríamos decir maldita. Bien, pues en primer lugar, es fundamental el ejercicio físico, sea moderado o sea de alta intensidad. Yo siempre os lo digo a mis pacientes que el caminar es el tratamiento más barato, no tiene efectos secundarios, está al alcance de todos y lo podemos regular nosotros, no tiene ningún efecto secundario. El caminar, el ejercicio es lo mejor que pueden hacer. La dieta. Es fundamental que controlen la dieta. Si controlan la dieta van a mejorar todo aquello que veíamos, lo de la grasa, lo del azúcar. El ejercicio lo que hace es mejorar la circulación y mejorar la oxigenación, es decir, que con una sola cosa estamos mejorando prácticamente todo. Y algo que los pacientes no consideran, que es eliminar hábitos tóxicos como es el tabaco. Beber tampoco, pero beber parece como que está apartado. La gente no sabe que esa intoxicación producida por el tabaco, la falta de oxigenación, como veíamos al principio, es fundamental en la retinopatía diabética. Y luego el láser que estamos viendo ahí, que además también te preguntaba antes, el tratamiento con el láser, ¿es lo que hacéis vosotros? Exactamente. Nosotros cuando empieza a ver las hemorragias, cuando empieza a ver los primeros signos, nosotros vamos viendo al paciente de año en año, vamos detectando los problemas y cuando empiezan a tener cierta intensidad, lo que hay que hacer es, y para que se nos entienda, soldar esas tuberías, soldar esos vasos. El láser lo que hace son pequeñas quemaduras, pequeñas soldaduras, para que todo ese líquido deje de salir, no nos encharque el fondo del ojo y no vaya viendo esa pérdida progresiva de visión. El láser, que al principio también la gente le daba mucho miedo, no tiene riesgo, bien aplicado es un remedio fantástico. Pues lo veis. Yo quería felicitar al doctor por la exposición que ha hecho porque me ha encantado, ha dejado estupendamente claro. Siempre tenemos aquí a doctores que saben muchísimo, pero me ha encantado cómo lo explica con claridad, ¿verdad? Como lo explica usted. De todas formas, seguramente se han quedado con dudas, ya lo saben. Pues la página web de www.fernandez-vigo.com, fernandezvigo.com. Bueno, yo quiero felicitar también que la página web ha mejorado, ha cambiado desde que viene periódicamente por aquí y que sepan ustedes que en esa página también está el link de Telemadrid, donde ahí nos metemos en la página web, vemos Telemadrid, pinchamos y sale la página de Telemadrid, sale la salud al día con los programas que ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Salud para todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta mañana, Jesús. Bueno, pues nosotros tenemos que ver también lo que va a pasar con el